la mandíbula. Pero es que la de cráneo ya la habíamos visto. Ah, Ya tuvimos entonces ya tres habían horas. visto. Ya pues. tuvimos 3 horas de cráneo. No me digas, estos manes ya están pasados. Oye. A ver, mandíbula, entonces. ¿Cómo se llama la estructura? Es para la articulación de la ATM, ¿no? El componente mandibular de la ATM. Entonces, el cóndilo de la mandíbula. Cóndilo es elizoideo, mire. ¿Cierto? Elizoideo, a mí me fascina la ATM. ¿Cierto? Cóndilo. ¿No? Entonces, en blanco sería cóndilo de mandíbula. Y entonces la inquietud, a ver, cóndilo de mandíbula. Pregunta, ¿se articula con este hueco que está acá, que se llama fosa mandibular? Entonces, tienen que encajar. Claro que no son de la misma sujeto, entonces no tienen por qué encajar preciso. Pero mírenlo, mire, abriendo y cerrando la boca. Mire, esta es la famosa ATM, se la palpa uno lateral. ATM. ATM. Entonces, este es el cóndilo de la mandíbula que se articula con la fosa mandibular. Luego sigue la escotadura mandibular, la escotadura. Y luego estas, que es amenazante, ¿no? Parece como un puñal así. Es el proceso coronoideo. Entonces, mire la secuencia, proceso coronoideo. Aquí está. Y entonces, en esta zona está la fosa temporal, ¿cierto? Ahí se origina el músculo temporal. Y ese músculo temporal tiene que insertarse en el proceso coronoideo. Pero para poder llegar al proceso coronoideo, el tendón tiene que pasar por este gran hueco que se llama foramen ¿qué? Cigomático. Entonces, el foramen cigomático permite, ¿cierto?, que el proceso coronoideo se aloje en él cuando la boca se cierra, ¿cierto? Mire, cuando abre uno la boca, se sale el proceso coronoideo un poquito, pero cuando cierra, mire, tiene que tener el sitio. Entonces, a él lo tracciona al proceso coronoideo para cerrar la mandíbula, pues músculo temporal, pero específicamente ¿qué fibras? Anteriores y medias, que son las verticales, porque las posteriores lo que hacen es, si la mandíbula está salida, la hacen es echar hacia atrás, retruir, que son casi horizontales. Entonces, ojo, y el ejercicio, miren, lo hicimos, marcamos, pregunta tan sencilla que era la tuberosidad radial, ¿no? Músculo bíceps. Y aquí podríamos marcarle también en azul, lógico, ahora como que no consiguió, pero le pusimos la tarea, le recuerdan ustedes a Richard que consiga unas tizas azules, ¿cierto? Entonces podríamos marcarla de azul. Entonces tiene que ver con la inserción del músculo temporal. Y lo mismo podría decir, ¿cierto? Función de la estructura a ese nivel, elevar y retraer la mandíbula, ¿cierto? Bueno, entonces eso es la parte superior del ramo mandibular. Esta superficie se llama ramo mandibular del lado derecho, ramo mandibular del lado izquierdo, que se une con esta estructura en forma de U, que es el cuerpo de la mandíbula. Entonces, entre la unión del ramo y el cuerpo se forma el ángulo. Pálpense el ángulo mandibular. Ese ángulo mandibular le da a muchas personas una facies característica, ¿cierto? Hay personas con el ramo un poco abierto, entonces tiene una expresión muy característica de su cara, como una expresión ligeramente aguda del ángulo, ¿cierto? Hay personas que se les sale bastante ese ángulo, ¿no? Entre esos, no sé si acordarán ustedes la foto de Jacqueline Onassis o Jacqueline Kennedy. Tenía, muy bonita, pero tenía esa expresión, ¿no? ¿No se acuerdan? De Jacqueline, la esposa de John F. Kennedy. ¿Quién? El presidente asesinado el 21 de noviembre de 1963. Bueno, sigamos. Un presidente de Estados Unidos que fue asesinado. Ah, Kennedy. Kennedy, John F. Kennedy. Kennedy, el mismo sí que. Bueno, entonces la señora tenía un ángulo muy prominente, ángulo mandibular. Bien. Importante que por fuera, o sea, la parte externa del ramo, ¿qué músculo se va a llegar ahí? Aquí ya llegamos el temporal, ¿cierto? Ahora, este que se origina aquí en el cigomático y en el arco cigomático, mire, estoy colocando ese músculo, mire, que es el músculo macetero. Todos lo podemos palpar, músculo macetero. Entonces hemos ya señalado dos músculos de la masticación, o sea, la parte superficial de la masticación.
temporal y macetero, ¿no? Ahora veamos por dentro, la mandíbula, por dentro. Y ven ustedes que hay un foramen. ¿Cómo se llama? No, foramen mandibular, porque si es de la mandíbula, el foramen es mandibular. Foramen mandibular. ¿Quiénes ingresan por ese foramen mandibular? A ver, agarren. ¿Apenas trajeron la mandíbula? Ahí hay otra. Otra. ¿Quiénes ingresan por ese foramen? Alveolar. Todo el paquete alveolar inferior que va a inervar, o algunos confundieron inervación con irrigación. Entonces, ojo, que son errores que nunca más. Inervación tiene que ser de nervio, irrigación de arterias. Bueno, entonces ahí está el paquete alveolar inferior. Y dirán ustedes, ¿y cómo hace ese paquete? Mire, lo vamos a ver hoy en la clase teórica rápidamente. Se introduce por el hueso, y lo van a ver por el hueso. Y cada vez que encuentran una raicita de diente, le dan el nervio, pues una ramita sensitiva. Por eso es que nos duelen las muelas como un berriondo, ¿cierto? Y la arteria le va a dar nutrición. Y la vena va a sacar, ¿cierto? Entonces, dentro de la mandíbula va cursando el nervio o el paquete, cada uno con su función, alveolar inferior. Y mire cómo es la naturaleza. Aquí por delante del foramen hay una espícula, pálpela. Espícula, una saliente. Esa, ¿qué tal esa? Mire, sí, sí, como quien dice, pone un dedo y lo corta, ¿cierto? En ese caso. Es la famosa língula de la mandíbula. Língula. No, porque, de cuenta, esa es una muesca. No alcanza a tener esa connotación. ¿Para qué sirve? Entre otras cosas, ahí llega un ligamento, el esfenomandibular, ¿no? Pero para el odontólogo es de ¿Se puede vital. señalar? Para el odontólogo, o en teoría, ¿no? Para el odontólogo es fundamentalísimo la língula. ¿Por qué? Para poner la anestesia. Como referente, no es que la vaya a poner ahí a anestesiar la língula, no, porque está adelantico del foramen y ahí se los cogí, como dice el cuento. Entonces el anestesiólogo, el odontólogo, es que usted no me corrigió, odontólogo, el odontólogo. Se acordarán ustedes y me ratificarán. ¿Es fácil para él anestesiar cuando le va a trabajar a uno las muelas? Inferiores, porque solamente es un punzazo. Con eso de una vez anestesia todo el segmento inferior. Si va a trabajar el otro lado, pues le tocará colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice uno, abra la boca, él con guante y todo, y va tocando y encuentra la língula, ¿cierto? Clava la agujita. ¿Qué tiene que hacer? Aspirar para que no le salga. Si le sale sangre, tiene que ir a un lado porque le está dando a la vena o a la arteria. Entonces, si saca, aspira y no le sale nada, introduce ahí el anestésico. Le dice a uno, espere 3 minuticos y ya empieza a trabajarle a uno lo que quiera trabajar. Profe, ¿cómo era el nombre del ligamento? No, uno no lo siente. Ligamento es... El esfenomandibular. Esfenomandibular. Entonces, importante, él es la guía, ¿cierto? ¿Por qué la mayoría de la gente siente que además de anestesiársele las muelas, estamos hablando de los inferiores, ¿cierto? Siente dormido el mentón y siente dormido el labio inferior y en algunos casos la lengua de ese lado. Labio inferior y mentón, ¿por qué? Aquí está el otro foramen. ¿Cuál es el otro foramen que hay que mirar? Ahí lo ven, foramen mentoniano o mental. ¿Qué sale? Pues viene el nervio alveolar inferior y da una ramita, ¿cierto? Que sale y va a darle sensibilidad al mentón y al labio inferior. Es por ello que le dicen 2 horas sin comer. Por un lado la calza para que frague bien la calza, pero otro es para que uno de pronto no cometa esto, sin tener la sensibilidad, llegue a morderse los labios, ¿cierto? ¿Y por qué la lengua, dirán? ¿Y por qué se le duerme la lengua? Porque adelantico del alveolar inferior viene el nervio lingual. Y entonces, al meter anestésico, pues impregna al alveolar inferior e impregna al lingual. Entonces esa parte no la siente. Entonces por ahí pasa Paquete alveolar inferior. Y cerca de él, pero ya no en el hueso, hacia la lengua, el nervio lingual.
Acá ya se convierte en nervio mentoniano. No, no se convierte. Él sigue porque tiene que darle sensibilidad a los dientes, pero sale una ramita que se llama mentoniano. O sea, el nervio mentoniano es ramita del alveolar inferior. ¿Qué va a encargarse? De la sensibilidad del mentón y del labio. Y los alveolares sí dejan. Bueno, a ver, de una vez, esto lo volvemos a ver en el siguiente semestre, que vamos a ver digestivo, ¿cierto? ¿Por qué ven ustedes esto con huecos y esto liso? ¿Qué les sugiere? Vean en cuenta, así es la ciencia, así se tiene que aprender. Aquí, mire, lleno de huecos y aquí está liso. Entonces, resulta que cuando se ha perdido dientes durante mucho tiempo atrás, se da un proceso de remodelación. Y mire, queda la encía lisa. Se osifica la boca. Pero si estos de pronto se los sacaron después de muerto o antecito, ¿cierto? Están todavía los orificios donde se introducían las raíces de los dientes. Entonces, las personas edéntulas, durante largos años se le pone lisa la encía, ¿cierto? Un proceso de remodelación ósea. Aquí yo podría decir mínimo 8 o 10 años, este abuelito ya no tenía yugos alveolares. En los yugos se introducen las raíces de los dientes. Y entre la raíz, y eso sí lo deben saber, entre la raíz y el yugo, ¿qué se ubica? El tejido El ligamento periodontal. periodontal. ¿Qué función hace el ligamento periodontal? Ayuda a dar estabilidad a los dientes. Y le da verdadera fijación, ¿cierto? O sea, cuando hay periodontitis, Se inflama y se pone. se inflama, ¿cierto? ¿Y de qué se queda el paciente? Dolor. Más que dolor de que, oiga, mire, doctor, mire, me hizo dientecito. Y de pronto se está comiendo un pedazo de yuca y se va con la